Muy buenas noches, mis amados hermanos, familia Diseños de Vida, amigos y amigas que están conectados en este momento de la palabra del Señor. Me siento agradecido y también emocionado porque hoy vamos a entrar al estudio de esta séptima expresión del fruto del Espíritu llamado fe. Es uno de los frutos del Espíritu que realmente son supremamente importantes, no solamente para nuestra edificación personal, sino para poder edificar a los que nos rodean, a las personas que están a nuestro alrededor. En contados minutos vamos a darnos cuenta por qué es tan beneficioso cultivar en nuestro carácter esta expresión del fruto del Espíritu Santo. Estoy convencido que ha sido una gran bendición estos estudios bíblicos y sé que tú también puedes compartirlos con tus amigos, con tus familiares, para que podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestra mente para entender su consejo, su palabra, que sigue viniendo a nuestros corazones con el propósito de edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, en Cristo Jesús te damos gracias. Nos sentimos afortunados de poder disponer de este tiempo para escuchar tu bendita palabra. Es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que ilumina nuestro sendero para poder seguir caminando con certeza de que estamos en la dirección correcta, hacia ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Háblanos en esta oportunidad y que a través de esta expresión del fruto del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, seamos desafiados a seguir creciendo en nuestra intimidad y en nuestro amor hacia nuestro Señor. Te glorificamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como decía al comienzo, entramos hoy al estudio de la séptima expresión del fruto del Espíritu. Tiene que ver con la fe. Así que tome por favor en sus manos esa libreta de notas y esperemos que podamos hoy aprender algunas cosas interesantes. Escriba las citas bíblicas que voy a estar compartiendo para que usted posteriormente pueda también estudiarlas y, ¿por qué no?, memorizarlas. Iniciemos tomando como base bíblica para lo que vamos a hablar dos versículos que encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 11. El primero lo encontramos en el versículo 1 y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque en la Reina Valera usted lo ha leído decenas o hasta cientos de veces. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia para el cristiano. Hebreos 11:1. Dice la palabra del Señor: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Bueno, entonces este es el famosísimo y clásico versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la traducción Reina Valera. Ahora, en la Reina Valera vamos a leer el versículo 6 de este mismo capítulo, porque es que el capítulo 11 de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Allí encontramos una cantidad de hombres que le creyeron a Dios y que se convirtieron en nuestra inspiración también para creerle a Dios. Leamos el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este domingo anterior, si usted revisa en las prédicas de nuestro canal, tuve la oportunidad de compartir ante toda la congregación el tema titulado El valor de nuestra fe. Usted puede escuchar y mirar esta prédica, la tenemos allí en nuestro canal, y de verdad que colocó el fundamento para lo que voy a complementar en esta oportunidad. Y es que si hay una palabra conocida y reconocida en el ámbito cristiano, es la palabra fe. Es una palabra corta, pero es supremamente amplia, profunda en su significado. Esta palabra la usamos muy a menudo en el ejercicio práctico de nuestro estilo de vida cristiano. Pero, ¿en verdad conocemos el significado real de esta palabra? ¿Tenemos claridad de lo que realmente es la substancia de la fe? La palabra en griego que se utiliza
para fe en el Nuevo Testamento es la palabra pistis. De pronto usted ya lo sabía. Y esta palabra pistis señala la capacidad de poder confiar en Dios, pero óigame esto, también señala la capacidad de que otros puedan confiar en nosotros. Esto es lo interesante de esta expresión de pistis. Confianza en Dios, pero también proyectamos en los demás esa capacidad de que ellos crean en nosotros. ¿Por qué? Porque detectan que nosotros creemos en Dios. La fe es una combinación de certeza, pero también de expectación. Certeza porque estamos basados en cosas que ya son, que ya ocurrieron. Y entonces, con base a esos hechos, podemos proyectar una expectación, podemos proyectar una creencia de que así como Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. En otras palabras, tenemos una confianza total de que Dios nos dará cosas nuevas, así como lo ha hecho también en antaño. Ahora, lo interesante de esta verdad es que en la medida en que desarrollamos esa capacidad de confiar plenamente en Dios, también nosotros terminamos convirtiéndonos en personas confiables para los demás. Y este es el punto principal de la fe como fruto del Espíritu Santo. Porque tengo la sensación de que hemos reducido la expresión del fruto del Espíritu, la hemos reducido o la hemos por debajeado del don de la fe, ¿sí? Una cosa es el don de fe y otra cosa es el fruto de la fe. El don se usa para poder manifestar el poder activo de Dios frente a una circunstancia. Pero aquí estamos enfocados es en el fruto de la fe. El fruto de la fe nos habla de cuán importante es cultivar en nuestro carácter esa capacidad al creer en Dios de llegar a ser confiables también para los demás. Y no se trata solo de aprender a creerle a Dios, se trata también de inspirar fe, de inspirar confianza en Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra creencia en el Señor. Esta es una pregunta interesante que deberíamos nosotros analizar. ¿Estoy siendo un instrumento de inspiración en cuanto al tema de la fe para otros? Cuando otros me ven, cuando otros me conocen, cuando otros se relacionan conmigo, ¿se sienten inspirados a creerle a Dios por causa de mi fe en Dios? Interesante, ¿verdad? Quiero que miremos entonces tres aspectos importantes relacionados a este fruto del Espíritu. Y quiero que por favor tome nota porque son tres cosas dignas de escudriñar a la luz de la palabra. Lo primero es que la fe nos capacita para confiar plenamente en Dios. Es fundamental. Yo enseñaba en el domingo anterior que la fe es la herramienta que Dios decidió usar como conexión de parte del hombre hacia Dios. Solo por la fe, solo mediante la fe, es que podemos nosotros volver a conectarnos con nuestro Salvador. Y esto tiene sentido porque fue nada más ni nada menos la fe lo que nos robó la serpiente antigua en el Edén. Fue allá en el Edén donde Adán y Eva perdieron ese tesoro de creer plenamente en la integridad de la palabra de Dios. En el momento en que dudaron de la integridad de la palabra, entonces le entregaron su fe a Satanás. Ahora en el Evangelio tenemos la oportunidad de volver a recuperar este tesoro, de volver a recuperar este privilegio de creerle al Señor. Hay tres connotaciones de pistis, que es la palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para fe. Estas tres connotaciones son creer, confiar y aceptar. Otra vez, creer, confiar y aceptar. Vamos a relacionarlas entonces cada una con lo que le corresponde. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios, en la totalidad, ¿sí? En la totalidad, en lo plenario de la palabra del Señor. Toda la escritura, toda, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es
la palabra de Dios. Entonces, la fe nos insta a creer en la plenitud de la palabra de Dios. En segundo lugar, a confiar también plenamente en sus dichos. Esto dijo Dios, entonces yo decido creerlo plenamente. No voy a permitir ni un ápice de duda, no voy a permitir un ápice de desconfianza, porque como esto lo dijo Dios, Él es la verdad y yo decido creerlo. Y en tercer lugar, a aceptar. La fe, pistis, nos lleva a aceptar, a tomar, a adoptar, a hacer propio de corazón las promesas del Señor. Por eso es tan importante el tema de la fe para el creyente, para el cristiano. La fe es importante porque funciona para el ahora. A diferencia de la esperanza funciona para el mañana. La esperanza nos capacita para seguir esperando en algo bueno, en algo que Dios ha prometido y que aunque todavía no lo vemos, tenemos la certeza de que ese día llegará. Pero la fe nos capacita para en el ahora, para en el hoy, estar firmes, caminando firmes, avanzando, porque tenemos la certeza de que la palabra de Dios es la verdad. La esperanza espera, pero la fe se apropia. La palabra del Señor nos habla de que la fe es esa certeza. La fe habla de certeza, de demostración, y es el ejercicio del cual Dios se agrada. Dios espera que su pueblo le crea. Dios espera que su pueblo realmente tenga fe en Él y en su palabra. Cuando la iglesia descuida su fe, cuando la iglesia no cultiva a diario su capacidad plena de creerle a Dios, de confiar en Dios, pues entonces está cayendo en un terreno sumamente peligroso. Porque si no le cree a Dios, fácilmente terminará creyéndole al enemigo, a Satanás, al mundo, a la carne. Pero el ser humano, de todos modos, sea como sea, necesita en todo tiempo estar creyendo. La fe es el principio operador de la vida. Todos necesitamos, para movilizarnos en esta vida, tener fe. La fe nos recuerda que Dios es fiel y por tanto Él no nos va a fallar. Esa fe es tan importante. Dios no cambia. Dios no nos va a fallar. Nosotros los seres humanos sí, pero nuestro Dios nunca, nunca nos va a fallar. Y sobre esa base es que nuestra fe debe proyectarse para que nosotros caminemos con total certeza. Nunca nuestro Dios nos va a decepcionar. Nunca. La fe establece en nuestro espíritu que Dios no nos va a abandonar, ni Él se va a olvidar de nosotros. Tengamos eso presente. Mira, cuando un creyente está atento en cultivar todo el tiempo esa fe bíblica, esa fe real, esa fe auténtica, es un cristiano que todo el tiempo vive lleno de gozo, pero también vive lleno de paz. Que se le presentó un problema, que tuvo que enfrentar una prueba, una adversidad, tiene gozo, aún en medio de la prueba, y se mantiene sereno con la paz de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz que brotan de su alma están basados en el objeto de su fe, que es ese Dios de toda esperanza que no cambia, que no muta. Ese Dios que lo que ha dicho, que lo que ha prometido, lo cumplirá. Nunca nos va a fallar. Y créanme que esto es muy cierto. Dios sigue buscando en este tiempo hombres y mujeres que seamos capaces de depositar nuestra entera confianza, nuestra entera dependencia en Él y en su palabra. Si hay algo que agrada, si hay algo que eleve un perfume de nardo, un perfume exquisito y que Dios quiera olerlo con su nariz, estoy hablando antropomórficamente, y se agrade de ese olor, es cuando encuentra a alguien que le cree, es cuando encuentra a alguien que le da sumo valor a las palabras de nuestro Dios. Aleluya. Saber que Dios no está confinado al cielo, sino que por el contrario, Él es el que llena los cielos y la tierra, y más aún, está tan cerca de nosotros como nosotros lo estemos de Él. Es lo que hace que la fe sea tan preciosa. Es lo que hace que realmente valga la pena cultivar a diario este fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Quiero dejarle una tarea, mi amado hermano y amigo. Lea en casa en estos días, pero también con detenimiento, el Salmo 18.
Léalo si quieren diferentes versiones, porque usted allí va a encontrar todo lo que Dios es para aquellos que confían plenamente en Él. El Salmo 18 habla nada más ni nada menos de esa experiencia que tuvo el rey David cuando fue protegido de su enemigo acérrimo Saúl, nada más ni nada menos que era su suegro. Pero Dios lo salvó de la muerte, a pesar de la implacable persecución que experimentó de parte de él. Y en muchas ocasiones Dios literalmente lo salvó, lo sacó del foso, de ese foso del enemigo, de la misma muerte. Y entonces el rey David va a expresar en este Salmo 18 una cantidad de verdades que salen de lo más profundo de su corazón y de esa experiencia que él mismo vivió, porque no fue solo teoría, fue una experiencia real. Y entonces el Espíritu Santo usa esa experiencia para inspirar a David, para que él pueda decir quién es Dios para su vida. Y estoy convencido que todos nosotros nos vamos a identificar con estas descripciones maravillosas que hace David al depositar su plena confianza en él. Ahora, en segundo lugar, la fe nos capacita para que otros puedan confiar en nosotros. Esto ratifica lo que dije al comienzo de esta enseñanza. Nos capacita para que otros puedan confiar en nosotros. Todo aquel que cultiva una amistad profunda con Dios a través del Espíritu Santo, porque no hay otra manera de cultivar esa comunión con Dios sino a través del Espíritu Santo, se convierte en una persona digna de confianza para los demás. Quiero que haga este ejercicio mental. Imagínate que tuviéramos el privilegio de encontrarnos en este tiempo, en esta generación, con el famosísimo Abraham, el padre de la fe, con el famosísimo Daniel, con el famosísimo rey David, gigantes de la fe, con el mismo profeta Elías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, hombres íntegros del Señor, hombres de fe. ¿Qué te inspiraría cada una de estas personas? Creo que la respuesta es obvia: confianza. Cuando uno encuentra a una persona que le cree a Dios, uno se siente atraído a recibir de esa persona lo que ya tiene. Cuando uno puede ver cómo esa persona tiene esa facultad de fe, esa facultad de amar a Dios por sobre todas las cosas, esa facultad de creerle a Dios por encima de las circunstancias, uno se siente inspirado y uno anhela también poseer eso que ellos tienen. Entonces, cuando hablamos de esta expresión del fruto del Espíritu Santo, estamos apostándole a eso, a convertirnos en personas que inspiremos a otros a confiar en Dios, no por nosotros, sino por la gracia que Dios nos ha dado a nosotros de confiar en Él. Los que hemos sido llamados al santo ministerio, los que Dios ha escogido para liderar una comunidad, créanme que tenemos una enorme responsabilidad de convertirnos en personas íntegras, en personas dignas de confianza. Creo que esa es la credencial que más nosotros debemos cuidar, los ministros del Señor. El testimonio íntegro, el tener una fe que realmente inspire. Y la fe que inspira está respaldada no solamente con lo bonito que yo hable de Dios, sino que debe estar respaldada con mi estilo de vida. Tiene que ir acompañada con hechos. Eso es lo que realmente va a inspirar a los demás para que sigan nuestras pisadas. Esta expresión del fruto del Espíritu Santo es muy necesaria en estos tiempos para poder desarrollar ministerios de restauración, ministerios donde verdaderamente haya efectividad en la consejería, para que podamos manejar con discreción y podamos manejar también con prudencia estos procesos de acompañamiento donde vamos a tener que escuchar muchas cosas en las personas. Y a pesar de lo que escuchemos, nosotros podamos ser puntos de inspiración para que esas personas se levanten de su estado de postración espiritual y anhelen la restauración en sus vidas para volver a creerle a Dios tal como nosotros le creemos a Él. Déjate usar, mi hermano, déjate usar, mi hermana,
para ayudar a restaurar a los demás. Probablemente en tu familia hay personas que en este momento están muy heridas en su capacidad de confiar en Dios, en su capacidad de creerle a Dios. Probablemente tenemos seres queridos, amigos, personas que son importantes en nuestra vida, que cuando se les habla de Dios, inmediatamente relacionan el tema de la fe con algo que los decepcionó, con algo que los hirió, con de pronto con algún antiejemplo que prácticamente los ubicó al margen de los caminos del Señor porque se sintieron sumamente decepcionados. Pero es ahí entonces donde nosotros jugamos un papel crucial, el papel de seguir mostrando un testimonio de fe íntegro, al punto donde esa integridad inspire a los demás. En una ocasión yo recuerdo un compañero mío de estudio en el colegio, me dijo algo bien interesante, y cada vez que lo recuerdo, lo único que hago es darle la gloria y la honra al Señor, porque esto es de Él, no es mío. Y él dice, mira, yo no creo en nada de eso de religiones, yo no creo en nada de eso de ir a una iglesia, de lo de la Biblia, pero la verdad es que cuando hablo con usted y la amistad que hemos desarrollado a lo largo de estos años de estudio, realmente veo coherencia, veo que usted es una persona muy coherente, Elías. Usted habla muy bonito de Dios, pero sobre todo me doy cuenta que usted vive una vida muy bonita en Dios. Y eso me confronta, y eso me pone a pensar porque lamentablemente mi tendencia es a ver solo los malos ejemplos, pero tengo frente a mis ojos un buen ejemplo. Entonces no puedo ser injusto, no puedo generalizar porque mira, tú eres un buen ejemplo. Y eso inspira realmente. Y le doy la gloria al Señor. Y así debemos ser, mis hermanos, inspirar con un ejemplo de vida, porque no se trata solamente de hablar bonito. Vuelvo y digo, la fe que hablamos tiene que ir acompañada con una obra de vida coherente. La fe no es solo para enfocarla en lo que anhelamos recibir de Dios. La fe que poseemos como fruto del Espíritu es para proyectarla como herramienta ante los demás que necesitan volver a confiar en Dios, que necesitan volver a restaurar sus vidas en el Señor. Recuerda que la única manera para volver a estar en paz con Dios, para volver a restaurar la relación rota del ser humano con su Creador, es por medio de la fe. No hay otro camino. Y esa fe debe estar puesta en el objeto correcto, que es Cristo, nuestro Señor. Mateo capítulo 21, versículo 21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces la fe no es solamente para tratar con nuestros asuntos internos, sino también para inspirar y ayudar a cambiar situaciones externas, aspectos circunstanciales. Por eso la fe es fundamental. Si tuviereis fe y no dudareis. Animo tu corazón, mi amado hermano y amigo que me ves en esta oportunidad, a darle valor a esta expresión del fruto del Espíritu, la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Yo quiero terminar este estudio de la palabra del Señor a través del tercer punto que he traído para que lo miremos y lo pongamos en consideración, y tiene que ver con los peligros del fruto de la fe. Hay unos peligros y lamentablemente se están evidenciando en este tiempo de una manera muy clara. Miremos algunos excesos, miremos algunos abusos que se están presentando en este tiempo en la iglesia de Cristo con respecto al tema de la fe. Por ejemplo, encontramos el peligro de la superfe. De pronto usted no ha escuchado de esto, pero quiero de una manera muy concreta explicarte de qué se trata. El peligro de la superfe se describe como esa fe en la fe. O sea, prácticamente el Dios de esta tendencia no es Dios, sino nuestra fe en Dios. O sea, se vuelve más importante nuestra capacidad de creer en Dios que nuestra capacidad de ver a Dios obrando en nuestras circunstancias.
Es lo que llamamos también como fe hiperactiva, porque se basa solamente en el hacer. Tu fe tiene que ser capaz de hacer cosas imposibles. La Biblia dice en Juan 14:12 que como Jesús se iba para el cielo, ahora los que le creemos a Él vamos a hacer cosas mayores. Y entonces esta clase de superfe se enfoca en el hacer. Yo ahora puedo hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Y empieza a sentirse un aire de prepotencia, como de competencia, que ahora yo puedo aún hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Es una clase de fe que raya con lo correcto, ¿sí? Con lo incorrecto, perdón, con lo incorrecto. Porque su credo es un no rotundo a la enfermedad, a la pobreza y a la maldición. Entonces, esta clase de superfe se enoja terriblemente cuando ve a un cristiano que está enfermo y entonces fácilmente lo juzga. Ah, es que usted está enfermo porque no le cree a Dios. Ah, es que usted está en la ruina y usted está pobre porque es que usted no es una persona de fe. De hecho, esta perspectiva de la superfe es la que sobrealimentó la teología, la famosa teología de la prosperidad, donde básicamente usted es catalogado como una persona bendecida si realmente usted tiene cosas materiales, si usted está completamente sano, si usted todo lo que se propone hacer lo logra hacer y usted es exitoso. Esa es la clase de superfe. Lamentablemente, la interpretación bíblica de este peligro de fe es muy superficial. Los versículos que se usan para poder sustentar la superfe son realmente muy pobres en su interpretación. Son textos que se sacan de su contexto y terminan convirtiéndose en un pretexto. Y entonces así se abusa en gran manera de los dones carismáticos, porque entonces, vuelvo y repito, el enfoque de este peligro de la fe se da es en el hacer. Cristo no es el centro. Aquí el centro es mi capacidad de hacer por la fe. Hay otro peligro y es el peligro de la fe mística. La fe mística es también aquella atracción principal. La atracción principal de esta fe es hacia los dones, especialmente de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el don de profecía. Entonces, este peligro de la fe mística es muy latente porque hoy día está cobrando fuerza en muchas iglesias. Es ese tipo de iglesia donde se le da un sobrevalor a lo que ellos llaman como revelación. Y de hecho hay una línea sumamente delgada entre la revelación bíblica y también la adivinación inconsciente. Y entonces pareciera ser que allí se le da más valor no tanto a lo que Dios ha dicho en su palabra escrita y en su palabra revelada, sino que se le da valor más es a las adivinaciones, ¿sí? Al desarrollo muchas veces emocional de los dones para poder dejar un mensaje. Dios te dice, Dios me muestra que va a pasar esto, aquello, lo otro. Yo no estoy en contra de que Dios pueda revelar a través de los dones, pero el problema es cuando esto se convierte en el centro y ya prácticamente esta es la cultura de vida en una iglesia. Y entonces el peligro que se corre con esta clase de fe mística es que la gente deja de depender de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios escrita, y empiezan a depender de sueños, de visiones, de revelaciones, de adivinaciones. ¿Y cuánta gente ha echado a perder su correcta fe? Porque pusieron su entera confianza en esa revelación, en esa visión, en ese sueño, y cuando no pasó nada, porque hasta en esas revelaciones es tan atrevido que se colocan fechas, se dictan nombres, y cuando no ocurre lo que se ha dicho, entonces la persona que estuvo confiando plenamente en ese dicho, en esa palabra profética, entonces se siente sumamente decepcionada, se siente engañada. Pero tenemos también el peligro de la fe existencial. Y este es un peligro tremendo que tenemos que estar alertas los cristianos de este tiempo, porque sutilmente se está permeando en el cuerpo de Cristo. Esta postura
racionaliza la fe al punto donde es muy crítica al acercarse al texto bíblico. Esta clase de fe existencial está prácticamente, como siempre lo he dicho, descuadernando la Biblia. Esta clase de fe está colocando totalmente en desventaja, está por debajeando una de las doctrinas vertebrales de la fe cristiana histórica, y es la inerrancia, la infalibilidad y la confianza en la revelación plenaria de las Escrituras. Esta clase de fe está proclamando que la Biblia no es que sea la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene las palabras de Dios. Y es un axioma, no diríamos un axioma, sino que es más bien como una propuesta teológica sutil, donde pareciera que fuera inofensiva, pero es todo lo contrario. Por ser tan sutil, es demasiado peligrosa, porque está reduciendo los relatos bíblicos, los está reduciendo simplemente a leyendas, a sagas. Ellos dicen que todos esos relatos que están en la Biblia, pues simplemente son producto de la tradición oral antigua, que los milagros que están relatados en las Escrituras no son vistos como hechos sobrenaturales históricos, sino más bien como símbolos de la presencia divina. Solo son símbolos. Así que los seminarios liberales se han encargado de darle fuerza a esta clase de su fe. Y tenemos también el peligro de la fe emocional. Esta fe es el resultado de algo circunstancial o de algo situacional. Depende más de lo que siento que de lo que realmente creo. Aquí lo que domina son las emociones. Lo que domina es lo que yo siento. Y el sentimiento se pone como base para determinar qué voy a creer. Y esto está sucediendo muy a menudo en demasiados creyentes. Y máxime en este tiempo. Creyentes que dicen: pero yo creo esto porque es lo que siento. Pero yo acepto esto porque es que yo lo siento así. Una generación sumamente sensorial. Una generación sumamente dependiente de sus sentidos. Y resulta que la fe no se basa en sentimientos. La fe bíblica se basa en lo que Dios ha establecido en su palabra. Quiero terminar declarando que la fe bíblica, que la fe auténtica, es aquella que está basada en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está escrito en su palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Los cristianos nunca debemos avergonzarnos de que nuestra base de creencia son las Sagradas Escrituras. La base del cristianismo auténtico es la Biblia. Por eso es que no podemos permitir que se le reste valor a la inspiración sagrada de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si usted como cristiano empieza a colocar en tela de juicio su capacidad de creer en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, pues prácticamente ha abierto una puerta hacia un camino sumamente peligroso que en poco tiempo va a terminar destrozando su correcta fe. Porque lo que ha mantenido históricamente al cristianismo bíblico, al cristianismo que le cree verdaderamente a Dios, es aquel cristiano que también ha mantenido un respeto, ha mantenido una reverencia total a las Sagradas Escrituras. Dios es el centro de esta fe. Dios es el centro de la fe. No mira a nada ni a nadie más que a Dios. La fe auténtica pone a Cristo como el centro, como el objeto único en el cual basamos nuestra creencia. Una palabra sinónima que encontramos en varias traducciones de la Biblia usan para referirse a fe la palabra fidelidad. Esto es muy interesante. Lo cual está indicando entonces que no solo el que depende del Espíritu Santo y vive bajo su autoridad se convertirá en un creyente de fe,
sino mejor aún, se convertirá en un creyente fiel a su profesión de fe en Jesucristo. Porque el verdadero hombre de fe, la verdadera mujer de fe, es aquella persona fiel. De hecho, ese va a ser nuestro calificativo cuando tengamos que estar ante el tribunal de Cristo. Bien, buen siervo y fiel. Esa palabra fiel está relacionada con un hombre, con una mujer de fe. Esa fidelidad es la que va a impactar también a las personas que nos rodean. Vuelvo y lo repito. Cuando la gente nota nuestra fidelidad a Dios, se van a sentir inspirados por nuestra fe en querer también ser fieles al Señor. Así que este fruto nos recuerda el llamado que hemos recibido para creerle a Dios y así poder inspirar con nuestro testimonio de fe a cuanto nos sea posible. Quiero que oremos a Dios y le pidamos a través de la ayuda del Espíritu Santo el poder cultivar hoy más que nunca la expresión de este fruto maravilloso en nuestro carácter para no solamente beneficiar nuestra vida con lo que Dios ya nos entregó en Cristo, sino también ser canales de bendición para inspirar a otros a restaurar su relación con el Señor. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos y te bendecimos por este momento y por este espacio que nos regalas. Gracias por la palabra que nos entregas. Deseamos con todo el corazón que la inspiración de tu palabra rete nuestro corazón y nos ayude a tomar decisiones para seguir creciendo en nuestra fe en ti. Queremos cada día ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que cultivamos en nuestro carácter esta expresión para que podamos también inspirar a otros. Tanto así que la gente al ver nuestra fe íntegra, nuestra fe real en Dios, se acerquen a nosotros y se sientan inspirados y nos digan: yo quiero tener eso que usted tiene. Yo quiero amar a Dios como usted, como veo que usted ama a Dios. Yo quiero tener una vida cristiana auténtica como la que usted vive. Yo anhelo enamorarme de Dios como lo veo a usted enamorado de Dios. Por favor, enséñeme. Por favor, compártame de eso que usted tiene. Dame de esa bendición que usted tiene, porque en verdad me siento inspirado cuando lo veo a usted, cuando habla usted de Dios, cuando enseña de Dios, cuando lo veo a usted cómo vive con su familia. Yo quiero eso también. Señor, que esa sea realmente la tarea que podamos cumplir a través del cultivo de este fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Quiero agradecerte por la palabra que hoy nos has entregado y deseo con todo mi corazón que en verdad podamos tenerla muy presente y podamos cada día, Señor, avanzar en este bello propósito. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a esta gran familia Diseños de Vida, bendigo también a nuestros amigos que se han conectado en esta oportunidad y te pido, mi amado Dios, que inspires en ellos ese deseo de creerle a Dios. Que si hay alguien que está herido, que si hay alguien que está decepcionado de las cosas de Dios por culpa de alguien, por culpa de un mal ejemplo, al escuchar esta palabra, vuelva a colocar su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que quite su mirada del hombre y coloque su mirada en aquel que tenemos garantizado que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a decepcionar y que es nuestro Dios amado, Cristo Jesús. Gracias por este espacio y gracias por este momento y bendigo a cada uno de mis hermanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.